4 de septiembre, que es sábado, van a tener la actividad virtual con la misma modalidad de las anteriores. Y en esta oportunidad la actividad virtual va a ser sobre el tema transformaciones lineales, que para esa fecha creo que ya habremos terminado el desarrollo del tema. Después van a tener una semana libre, digamos, libre en el sentido de que no vamos a tomar el parcial en forma inmediata, sino que vamos a tener un tiempo para que ustedes, sobre todo, atrasamos el parcial para el martes 14 de septiembre con la intención de que en ese lapso entre la actividad virtual y el parcial tengan el tiempo para aclarar las dudas que le pudieron haber surgido en la actividad virtual, ¿sí? Por eso atrasamos el parcial. El parcial lo vamos a tomar el martes 14 de septiembre de 10 a 11:30. Ese va a ser el cuarto parcial y el tema que se va a evaluar en ese parcial va a ser transformaciones lineales. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, acá me preguntan. Sí, el parcial es todo lo que dimos en transformaciones lineales más cambio de base, que es lo que quedó de la unidad 4. Cambio de base, ¿no es cierto?, donde vimos la matriz de la transformación, la matriz de transición o matriz cambio de base. Eso es lo que quedó. En realidad, les digo una cosa, la matriz cambio de base, fíjense que es una matriz que se multiplica por un vector, también se la puede ver como una transformación lineal, porque después vamos a ver que las transformaciones lineales se expresan mediante matrices, ¿sí? Por eso, si ustedes miran en los libros, en muchos libros figura la matriz de transición o cambio de base directamente en la unidad de transformaciones lineales. Esa aclaración les quiero hacer. Si ustedes, no sé si alguien ingresó a la página que les recomendé la clase pasada de la Regional Buenos Aires, en esa página la matriz de cambio de base está en la unidad de transformaciones lineales, ¿sí? Por este motivo. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es subespacios asociados a una transformación lineal. Nosotros la clase anterior, en las dos clases anteriores, vimos la definición de transformación lineal. Podríamos empezar recordando esa definición, pero me gustaría que alguien me diga o me escriba en el chat o me diga qué es una transformación lineal. ¿Quién me puede decir qué es una transformación lineal? O activa el micrófono o lo escribe en el chat. Así Una recordamos. función era una transformación lineal, ¿no? Es una función, muy bien, pero no es cualquier función. No, que está definida en B, en el espacio vectorial B. ¿En uno solo? No, y en un espacio vectorial B y en otro que es el W, creo que era. Sí, o sea, lo que Entra, claro. pasa es que cuando uno define una función, tiene que decir cuál es el dominio y cuál es el rango o codominio, ¿sí? En el caso particular de las transformaciones lineales, tanto el dominio como el codominio son espacios vectoriales, ¿sí? Pero esto no es suficiente para que sea una transformación lineal. ¿Qué más se tiene que cumplir? La ley de composición interna de los espacios vectoriales y la externa. Claro, que conserva, ¿no es cierto? Las transformaciones lineales tienen la particularidad de conservar las operaciones internas y externas. ¿Y eso cómo se expresa? La primera condición que debe cumplir toda transformación lineal es que la imagen de la suma de dos vectores del primer espacio vectorial es igual a la suma de las imágenes, ¿sí? Que van a estar en el segundo espacio vectorial. Esa es la primera condición. La segunda condición es que la imagen de un número por un vector
¿sí? Perteneciente al primer espacio vectorial, la imagen de un número por un vector, es igual a dicho número por la imagen de dicho vector, ¿sí? Esas son las dos condiciones que sí o sí se tienen que cumplir para que esa función definida entre esos dos espacios vectoriales sea una transformación lineal. ¿Se acuerdan ahora? ¿Sí? Y en la práctica habrán hecho ejercicios. El ejercicio 1 es justamente determinar si, si las funciones que le dan en el ejercicio son o no transformación lineal. Hay una propiedad muy importante que si uno la sabe y la aplica, la sabe, si uno la conoce esa propiedad, se ahorra mucho trabajo porque es una propiedad que si no se cumple, ya se puede descartar de que una función es transformación lineal. ¿Cuál es esa propiedad? Esa ya es una, o sea, no es parte de la definición de transformación lineal, sino que uno, sabiendo que es una función definida entre dos espacios vectoriales, quiere saber, o sea, si es una transformación lineal, hay una propiedad que se tiene que cumplir, sabiendo que ya es una transformación. Vamos a suponer que tenemos una transformación lineal. ¿Cuál es la propiedad que se tiene que cumplir? Una de las propiedades, vimos tres. Pero hay una propiedad muy importante que sirve para descartar aquellas que no son transformaciones lineales. ¿Se Que acuerdan? se cumpla lo del vector nulo. Exacto. ¿Y qué dice la propiedad? Que dado el vector nulo, al hacer la transformación nos tiene que dar el vector nulo también el 0, 0, no nos puede quedar diferente del 0, 0. O los 3 ceros sí serían R3. Claro, o sea, la propiedad dice que la imagen del vector nulo del primer espacio vectorial es igual al vector nulo del segundo espacio vectorial, ¿sí? Nunca tienen que olvidar que estamos hablando de función, entonces siempre vamos a tener un conjunto que va a ser dominio y otro que va a ser codominio, que en este caso son espacios vectoriales, ¿sí? Esa es la propiedad que si no se cumple, seguro que no es transformación lineal, ¿sí? Pero el hecho de que se cumpla tampoco nos asegura de que sea transformación lineal y vimos algunos ejemplos donde la imagen del vector nulo nos daba el vector nulo del segundo espacio vectorial, pero resulta que no era una transformación lineal. Pero sí nos sirve para descartarnos, ¿cierto? Si no se cumple esa propiedad, no es transformación lineal y nos evitamos ver si se cumplen o no las dos condiciones, ¿sí? Esa es la ventaja de conocer las propiedades y aplicarlas correctamente, ¿sí? Muy bien, ahora lo que vamos a ver son dos subespacios que están asociados a toda transformación lineal, ¿sí? Esos espacios, subespacios, o sea que si son subespacios quiere decir que también estos conjuntos tienen estructura de espacio vectorial. Estos subespacios que siempre están asociados a toda transformación lineal son el núcleo y la imagen, ¿sí? Que nosotros vamos a ver la definición de cada uno de ellos y cómo se obtienen, ¿sí? Entonces, si tenemos dos espacios vectoriales B y W y una transformación lineal definida del espacio B al espacio W, existen dos subespacios asociados a esa transformación lineal que se llaman núcleo y conjunto imagen, ¿sí? Eso vamos a ver ahora. Y fíjense que son subespacios, esa es una propiedad muy importante. El núcleo, que también se lo puede llamar kernel, núcleo o kernel de una transformación lineal, es el conjunto de vectores que están en el dominio, o sea, en el primer espacio vectorial, y que tienen como imagen al vector nulo del segundo espacio vectorial. A eso se llama núcleo, ¿sí? El conjunto de todos los vectores que están en el primer espacio vectorial, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos una transformación lineal de B en W, ¿sí? Esta es una transformación lineal y acá
vamos a tener el vector nulo de W, acá vamos a tener el vector nulo de B. En primer lugar, sabemos que la imagen del vector nulo es el vector nulo de W porque es una transformación lineal, pero podrían haber más vectores acá, podría ser, depende de la transformación lineal, que también tengan como imagen el vector nulo de W, que todos tengan, hay varios vectores en el primer espacio vectorial que tienen como imagen el vector nulo de W. Todos esos vectores que se transforman o se mapean, también se dice, y pasan a tener como imagen el vector nulo del segundo espacio vectorial, forman un conjunto que se llama núcleo, ¿sí? Núcleo o kernel, ¿sí? Núcleo o kernel. Bueno, me salió muy fea la N. Este es el núcleo o kernel, ¿sí? Todo este conjunto que está en el primer espacio vectorial. Bueno, ahí dibujé, bueno, me quedó superpuesto. El núcleo, entonces, va a ser voy a borrar, chicos, porque no me gusta cómo quedó ahí. De todas maneras, esto está después en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, acá tenemos la definición, acá arriba la definición de núcleo, en forma coloquial, ¿sí? Dice el núcleo kernel de una transformación lineal definida entre dos espacios vectoriales B y W es el conjunto de los vectores del dominio, o sea, primer espacio vectorial, que tienen como imagen el vector nulo del segundo espacio vectorial W. Y acá tenemos otra vez la misma definición, pero en forma simbólica, ¿sí? Entonces dice, sea T de B en W el núcleo, será este conjunto que vamos a llamar N, N mayúscula de T, es el conjunto de vectores B pertenecientes al primer espacio vectorial B, tal que la imagen por T de esos vectores, B corta, ¿no es cierto?, es igual al vector nulo de el segundo espacio vectorial, ¿sí? Acá está indicado el núcleo, pero usando el lenguaje simbólico, ¿sí? Lenguaje de conjunto. Y en la próxima diapositiva tenemos la presentación. ¿Ven? Acá tengo dos espacios vectoriales y una transformación lineal definida de B en W. Un vector que, como B, el primer espacio vectorial B, tiene su vector nulo, como es transformación lineal, su imagen va a ser el vector nulo de W. Pero podemos tener otros vectores que están en el primer espacio vectorial y que tengan como imagen el vector nulo de W. Todos esos vectores, que fíjense que es un subconjunto del primer espacio vectorial, forman lo que se llama núcleo, que vuelvo a repetir, es un subespacio del primer espacio vectorial, o sea, del dominio, ¿sí? Hay una propiedad muy importante que cumple el núcleo, que el núcleo es un subespacio de B. Y esto se puede demostrar mediante ese teorema que nosotros vimos en la unidad anterior, que para que sea subespacio se tienen que dar 4 condiciones necesarias y suficientes, se tienen que cumplir. O sea, la primera condición para que un conjunto sea subespacio es que sea distinto de vacío. Y en este caso va a ser distinto de vacío porque en este espacio vectorial B en el dominio, al ser espacio vectorial, seguro está el vector nulo, ¿sí? Y al ser una transformación lineal, también sabemos que la imagen del vector nulo es el vector de B, es el vector nulo de W. O sea, ahí ya tenemos la primera condición asegurada. El conjunto N es distinto de vacío. Después, ¿se acuerdan que se tenía que cumplir que el conjunto tiene que estar incluido en B también?
por definición de núcleo, está incluido acá. Después tenemos que probar que se cumple la ley de cierre, la operación interna y la externa, que también se prueba fácilmente de que se cumple en el núcleo, ¿sí? Por eso el núcleo de una transformación lineal siempre va a ser un subespacio del dominio, o sea, del primer espacio vectorial, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo ahí. Quisiera saber si ustedes comprendieron el concepto de núcleo, si les quedó claro. A ver, acá me preguntan algo por el chat. Dice, bueno, se entendió. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ejemplos. Acá, ustedes recordarán que vimos una transformación especial llamada transformación cero, que tenía esta particularidad. Es una transformación lineal donde todos los vectores del primer espacio vectorial tienen como imagen el vector nulo del segundo espacio vectorial, ¿sí? Y tenemos la otra transformación especial que habíamos visto, que es la transformación identidad, donde la imagen de todos los vectores del primer espacio vectorial se mapean o se transforman en sí mismos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es el núcleo en cada caso, ¿sí? En el caso de la transformación cero, ¿qué pasa? El núcleo va a ser igual al primer espacio vectorial porque todos los vectores de B tienen como imagen al vector nulo de W. Entonces, en este caso, el núcleo va a ser un conjunto infinito, ¿sí? Pero en el caso siguiente, que es la transformación identidad, cada vector se transforma en sí mismo. Entonces, el único vector que va a tener como imagen el vector nulo va a ser el mismo vector nulo. Y en este caso, el conjunto va a ser finito, ¿sí? Acá podríamos hacer tipo un diagramita, ¿sí? En este caso, la transformación cero, tenemos, ¿no es cierto?, nuestro espacio vectorial B y acá tenemos el espacio vectorial W. Y, por supuesto, al ser transformación lineal, la imagen del 0 de B es el 0 de W. Pero esta transformación lineal, la transformación cero, tiene la particularidad de que todos los vectores tienen como imagen al vector nulo de W, absolutamente todos, ¿sí? Porque acá les dice la imagen de todo vector del primer espacio vectorial es el 0 de W, ¿sí? Todos van a parar al 0 de W. Entonces, como todos tienen como imagen el vector nulo de W, todo el conjunto B va a ser el núcleo en este caso, ¿sí? Todo esto B va a coincidir con el núcleo. O sea, el núcleo T está incluido ampliamente en B, ¿sí? En este caso, coincide, ¿sí? Como dice acá, coincide, ¿sí? Porque por ser esta transformación muy particular, ¿sí? Y vieron que ahí el núcleo es un conjunto infinito, tiene infinitos elementos. Ahora, en esta transformación, que también vimos una transformación identidad, todo vector del primer espacio vectorial se transforma en sí mismo. Fíjense que está definida la transformación lineal de B en B, ¿sí? Entonces, el núcleo va a tener un único elemento que va a ser el vector nulo, porque va a ser el vector nulo que se transforma a su vez en el mismo vector nulo, ¿sí? En esta transformación lineal, todos los vectores que están acá se transforman en sí mismos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a particularizar. Vamos a suponer que la transformación identidad está definida
de R2 en R2. Entonces, por ejemplo, acá va a estar el 0, 0, que es el vector nulo, y se va a transformar en el vector nulo. Pero si tengo otro vector acá, por ejemplo, el 2, 5, otro vector de R2, su imagen, como me dice acá, va a ser igual al mismo vector, al 2, 5. ¿Sí? Entonces, el único vector que se va a transformar en el vector nulo va a ser el mismo vector nulo. Entonces, este conjunto cuyo único elemento es el vector nulo va a ser el núcleo de la transformación lineal. Va a tener un solo elemento, ¿sí? Un único elemento. O sea, va a ser, por eso es un conjunto finito, ¿sí? ¿Alguna pregunta acá, chicos? ¿No? ¿Nada? Aprovechen si quieren preguntar. Bueno, tienen la cabecita, los entiendo. Profe, ¿podría mostrar lo que era la definición de núcleo de vuelta para ¿Cómo verlo más? no? Sí. Esperen un poquito. No. Esperen que voy a salir de presentación, mantener. Y es más fácil así. Esta es la definición que vos querés. Sí, ahí está. Son todos los vectores del primer espacio vectorial que tienen como imagen el vector nulo del segundo espacio vectorial. ¿Sí? ¿Está? Sí, perfecto, profe. Eso nomás quería dar de vuelta. Bien. Acá tenés el diagramita, ¿ven? Bueno, esto es lo que estábamos viendo. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hallar el núcleo de esta transformación lineal. Ya sabemos que es una transformación lineal. Y también de esta, ¿sí? No sé por qué acá me sale 1. Bueno. Hallar el núcleo de esta primero. Fíjense que en la primera, la imagen de A es A traspuesta. Entonces, ¿cuáles son los vectores que van a tener como imagen? El vector nulo, tengo que pensar, de esta transformación lineal. ¿Sí? Eso es lo que tengo que pensar. Lo único que hace esta transformación lineal es transponer. Toma la matriz, la transpone. Toma una matriz, la transpone. Entonces, van a haber varias matrices que van a tener como imagen el vector nulo de este conjunto M32. ¿Qué les parece? Vemos lo que sigue, a ver. Fíjense, para hallar el núcleo, lo que tenemos que pensar es cuáles son los vectores del núcleo. Son aquellos que tienen como imagen el vector nulo del segundo espacio vectorial. ¿Sí? O sea, las matrices que pertenecen al núcleo van a ser aquellas cuya imagen sea el vector nulo de el segundo espacio vectorial. Eso tenemos que ver muy bien cuál es el vector nulo acá, en el segundo espacio vectorial. Si es el conjunto de matrices 3 por 2, quiere decir que son las matrices que tienen 3 filas y 2 columnas, pero como es el vector nulo, todos sus elementos van a ser iguales a 0, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es aquellas matrices cuya imagen sea esta matriz, ¿sí? Entonces, queremos que la imagen por T de A sea igual a esta matriz nula. Acá, ¿cuál es la imagen de A? O sea, ¿qué hace la transformación T? Lo que hace es a T de A le asigna como imagen su traspuesta, ¿sí? Entonces,
la traspuesta de A va a ser esta matriz nula. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es A? Y nosotros sabemos que la traspuesta, ¿sí? Si esta es la traspuesta de A, entonces A va a ser esta matriz que está acá. ¿Sí? Entonces, el núcleo, en este caso, va a ser un conjunto finito cuyo único elemento va a ser el vector nulo del primer espacio vectorial. ¿Sí? Fíjense que en el primer espacio vectorial tienen matrices con 2 filas y 3 columnas. ¿Sí? Y en el segundo espacio vectorial tienen matrices de 3 filas y 2 columnas. ¿Sí? A cada matriz de acá le va a corresponder su traspuesta que va a estar en este segundo conjunto. ¿Sí? Pero la única matriz de el primer espacio vectorial que se va a transformar en el vector nulo del segundo espacio vectorial va a ser esta. Esta matriz que fíjense que está acá, por eso ya está en color naranja, ¿sí? El núcleo, acuérdense que siempre está en el dominio, ¿sí? Por eso va a ser una matriz que va a tener 2 filas y 3 columnas, ¿sí? O sea, va a ser el vector nulo del primer espacio vectorial, que es la única matriz que al transponerse vuelve a ser la matriz nula, ¿sí? Entonces, ese es el núcleo, que es un subespacio del primer espacio vectorial. ¿Se entiende, chicos? Ahora, acá, en este caso, es bastante directa la respuesta, ¿sí? Porque es una transformación lineal muy sencilla. Lo único que hace es transponer. O sea, si quieren, vemos un ejemplo. Lo único que hace esta transformación lineal es, por ejemplo, tomo cualquier matriz de acá que tenga 2 filas. 1, 2, 0, 3, 1, 4. ¿Sí? Esta es una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Y bueno, entonces, si yo hallo la imagen de esta matriz, va a ser su traspuesta. O sea, la primera fila se va a transformar en la primera columna y la segunda fila se va a transformar en la segunda columna. Eso es lo único que hace esta transformación lineal. Entonces, ¿cuál va a ser la imagen del vector nulo? El vector nulo del primer espacio vectorial es este. ¿Sí? Al transponer, me va a dar el vector nulo del segundo espacio vectorial, ¿ven? Y esa va a ser la única matriz que se transforma en el vector nulo. ¿Sí? Esta es la única. Entonces, el núcleo va a tener ese único elemento. Porque no hay otra, porque lo único que hace es transponer. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Por ahí, este es muy sencillo. Podemos ver el siguiente. En el siguiente ejemplo, tenemos una transformación lineal de R3 en R3. Y esta transformación lineal lo que hace es, a cada terna, fíjense, R3, ternas. En R3, ternas. En este caso, las ternas se transforman en ternas, ¿sí? La imagen de X y Z es una terna donde la primera componente es X menos 2 por Y. La segunda componente ya es igual a una constante y esa constante es el 0. Y la tercera componente es 2 por X menos 4 por Y. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los vectores que están acá en el primer espacio vectorial que tienen como imagen el vector nulo del segundo espacio vectorial, que en este caso el segundo espacio vectorial también es R3? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los vectores que se transforman en el vector nulo? No sabemos si es uno solo. Sabemos que por supuesto que el 0, 0, 0 se transforma en el vector nulo de R3, pero ¿hay otros? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces, por eso tomamos acá, decimos, a ver, un vector X y Z va a pertenecer al núcleo si y solo si la imagen de ese vector X y Z es igual
a la terna nula, ¿sí? Entonces, ¿pero cuál es la imagen de X y Z? Aplicando la fórmula, es esta terna, X menos 2Y, o sea, esta primera componente menos el duplo de esta. La segunda ya de por sí es una constante 0 ya por fórmula. Y la tercera componente de 2 por X menos 4 por Y. Y yo quiero saber cuáles son esos valores para los cuales la imagen es el 0, 0, 0. ¿Sí? Por igualdad de vectores, para que esta igualdad se cumpla, la primera componente, X menos 2Y, tiene que ser igual a la primera componente de acá. O sea, X menos 2Y tiene que ser igual a 0. La segunda componente de por sí ya es 0. Y la tercera, 2X menos 4Y, también tiene que ser igual a 0. ¿Y a qué llegamos entonces acá? Este es un sistema de ecuaciones lineales. ¿De qué tipo? ¿Se acuerdan cómo se llaman estos sistemas? Bueno, acá está escrito. Homogéneo. Que tiene una particularidad, un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, siempre tiene solución, siempre es compatible porque por lo menos va a tener la solución trivial, ¿sí? Donde X e Y sería la solución trivial es cuando X vale 0, Y vale 0, que es este caso, ¿sí? Cuando X vale 0, Y vale 0, perdón, son ternas. X vale 0, Y vale 0, Z vale 0. Cuando las tres componentes son 0, seguro que, que va a verificar esta ecuación, este sistema, ¿sí? Entonces, a lo que vamos es a lo siguiente, que hay que resolver ese sistema de ecuaciones lineales homogéneas, ¿sí? Para hallar el núcleo, nosotros siempre vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneas, ¿sí? Si el sistema de ecuaciones lineales homogéneo es determinado, o sea, tiene solución única, entonces el núcleo va a tener solamente un vector, un elemento, que va a ser el vector nulo del primer espacio vectorial. Pero podemos encontrarnos con sistemas de ecuaciones lineales homogéneos que tengan infinitas soluciones, como en este caso, ¿sí? Cuando es compatible, indeterminado, ¿sí? Porque acá resolviendo, acá es fácil para resolver, porque son dos ecuaciones nada más, y fíjense que la segunda es igual a la primera multiplicada por 2, ¿ven? O sea, si despejamos X de acá, nos queda X igual a 2Y. Si despejamos X de la segunda ecuación, también nos queda X es igual a 2Y. O sea, esa es la condición que se tiene que cumplir para que este sistema sea compatible. Ahora, fíjense que Z no tiene restricción, ¿sí? Porque Z no figura acá en la formulita de la transformación lineal, ¿sí? Eso significa que Z puede tomar cualquier valor. Entonces, el núcleo, porque el núcleo está acá, son ternas. Entonces, el núcleo va a estar formado por las ternas pertenecientes al primer espacio vectorial, tal que se cumpla que X, o sea, la primera componente del vector, sea igual al doble, al duplo de la segunda. Solamente esa condición. Y Z puede tener cualquier valor, o sea, recorre el conjunto de reales, ¿sí? Entonces, van a ser infinitas las ternas, no van a ser no va a ser como el caso anterior que solamente va a estar el vector nulo, sino que va a haber más, ¿sí? Van a estar todas las ternas, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo acá. Lo único que se tiene que cumplir es que X sea igual al doble de Y, y lo vamos a comprobar. Si tomamos la Y igual a 1, X tiene que ser el doble de Y, entonces tiene que valer 2. Y Z le pongo cualquier valor porque no tiene restricción. Hallo la imagen, voy por comprobar nada más. La imagen de este vector va a ser, aplico la formulita, ¿no es cierto? X menos 2 por Y. Entonces, X, que es 2,
menos 2 por i que vale 1. ¿Sí? Punto y coma. La siguiente componente, 0. ¿Sí? Estoy aplicando la formulita rigurosamente. 2 por x menos 4i. 2 por x, que vale 2, menos 4 por i, que vale 1. Y esto resolviendo a cada 0, la segunda componente me da 0 y la tercera componente me da 0. O sea, efectivamente la imagen de esta terna es el vector nulo. ¿Sí? Puedo tomar otra terna. Yo voy a tomar la misma prácticamente, pero le voy a dar otro valor a z. ¿Sí? Acá, aplicando la fórmula, también me va a dar el vector nulo, ¿ven? ¿Sí? ¿Por qué me sale así? Acá, chicos, si quieren preguntar algo. No. Entonces, resumiendo, cuando tenemos que hallar el núcleo de una transformación lineal, tenemos que plantearnos, este es el razonamiento que debemos hacer. Nos tenemos que preguntar, tenemos que decir, bueno, estamos buscando las ternas, las ternas, los vectores que van a pertenecer al núcleo, una terna va a pertenecer al núcleo, si solo si la imagen de esa terna sea la terna nula, ¿sí? Porque estamos hablando de R3. Entonces, si aplicamos la fórmula, la imagen de este vector es este. Y esto tiene que ser igual al vector nulo. Esta igualdad se va a cumplir si solo si x menos 2y es igual a 0, 0 ya es igual a 0, no lo indicamos, y 2x menos 4y igual a 0. Entonces siempre vamos a terminar en un sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Por lo tanto, hay que resolver ese sistema y al resolverlo, si la solución es única, entonces el núcleo va a tener un solo vector que va a ser el vector nulo del primer espacio vectorial. Pero, si como en este caso, el sistema de ecuaciones lineales homogéneo es indeterminado, tiene infinitas soluciones. Y hay que indicar, esas infinitas soluciones son las que van a formar el núcleo. ¿Sí? Entonces, resolviendo el sistema, vemos que lo que se tiene que cumplir es esto, ¿no es cierto? Las ternas que van a pertenecer al núcleo son aquellas donde x sea igual a 2 por y. Y z no tiene restricción. ¿Sí? Y este conjunto es un subespacio R3 que se puede probar. ¿Se acuerdan cómo ustedes probaban que era subespacio? ¿Sí? De la misma manera. Y acá tomamos ejemplos como para comprobar nomás que si hallamos la imagen de esta terna donde se cumple que x es el doble de y, nos da el vector nulo. ¿Sí? Y si hallamos la imagen de esta otra terna donde también x es igual al doble de y, pero es otro valor de z, también nos va a dar el vector nulo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, ahí? ¿No? A ver, creo que alguien preguntó en el chat. Bueno, acá me preguntó, sería 1, ¿cómo? Esto habrá sido al comienzo. Hoy me preguntaron si solamente un vector, una terna tendría como imagen el vector nulo, ¿es eso? No, profe, eso fue hace un rato, no me acuerdo qué había Hace un preguntado rato, usted, claro. Sí, sí, me sí, equivoqué. sí. ¿Está bien? ¿Pero esto entendieron? Yo al menos sí, profe. ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir, ¿sí? Hoy tenemos que dar núcleo e imagen. Estas dos cosas, con eso ya estamos cumpliendo. Profe, ¿el sistema de ecuaciones usted resolvió como resolvíamos antes, con cualquier método, con Sí. Gauss, por ejemplo? Ok. Pueden hacer por Gauss, pueden hacer...
Es un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿sí? Si es indeterminado, sobre todo, tienen que hacerlo por Gauss, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora la definición de conjunto imagen de una transformación lineal. Entonces, si tenemos una transformación lineal de B en W, se llama conjunto imagen de la transformación lineal al conjunto de vectores del segundo espacio vectorial W que son imagen por T de algún vector del primer espacio vectorial. ¿Sí? Este concepto de conjunto imagen es el mismo que ustedes tienen de análisis matemático 1 cuando dieron funciones. En análisis matemático 1, tengo entendido que ustedes hallan la imagen de una función, tienen ese concepto, ¿verdad? ¿Sí? ¿O me equivoco? Te habrán dado, sí, segurísimo. Bueno, entonces la imagen de la transformación lineal es el conjunto de vectores W pertenecientes al segundo espacio vectorial, tal que W tenga su preimagen, o sea, W sea igual a la imagen de algún vector del primer espacio vectorial. O sea, lo que estamos teniendo es lo siguiente. Tenemos un espacio vectorial acá, otro espacio vectorial W, una transformación lineal. Todos los vectores que están acá, absolutamente todos, tienen su imagen en W, ¿no es cierto? Algunos a lo mejor comparten la imagen, depende, ¿sí? Todos estos. Acá puede haber algunos vectores a los cuales no le corresponda preimagen, ¿sí? Pero sí o sí, todos los vectores de acá tienen que tener su imagen en W, ¿sí? Porque es una función, acuérdense la condición de existencia y unicidad, ¿no es cierto? Para que sea función, eso se cumple acá. Bueno, todos estos vectores que están acá, que tienen su preimagen en B, es lo que constituyen el conjunto imagen, ¿sí? Que está en el segundo espacio vectorial, ¿sí? Entre los vectores que están en el primer espacio vectorial está el vector nulo de B, que va a tener como imagen el vector nulo de W. O sea, ese por lo menos sabemos que va a estar acá, ¿sí? Que va a tener como imagen el 0 de W porque es una transformación lineal. Entonces, en el conjunto imagen por lo menos va a estar el 0 de W, eso estamos seguros, ¿sí? O sea, va a ser distinto de vacío. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Quisiéramos diferenciar entre núcleo e imagen, porque lo que nosotros vimos recién es núcleo, ¿no es cierto? El núcleo está en B, ¿sí? Acá voy a poner el 0 de B y acá voy a poner el 0 de W. Este es el núcleo, que está en B. Y el conjunto imagen, acá podemos tener otro vector que tiene su imagen acá, otro que tiene su imagen acá, bueno. El conjunto imagen está en el segundo espacio vectorial. Perdón, esto tenía que haber puesto así. Este es el conjunto imagen, ¿sí? O sea, el núcleo está incluido en B y el conjunto imagen está incluido en W. ¿Se entiende? El núcleo de una transformación lineal está incluido ampliamente en el primer espacio vectorial. Y el conjunto imagen, que también es un subespacio, pero del segundo espacio vectorial. ¿Se entiende? Esa es la diferencia, digamos, entre estos dos subespacios. Ambos son subespacios, pero el núcleo es un subespacio del dominio y la imagen es un subespacio del codominio o rango. ¿Sí? Diferencia que deben tener presente. Acá tenemos entonces un espacio, acá lo mismo, pero en diagrama, ¿sí?
Esto se llama diagrama de Venn, que se usa en la teoría de conjunto, ¿sí? Representamos los conjuntos por círculo, el primer espacio vectorial B, el segundo espacio vectorial W, una transformación lineal definida entre ambos espacios vectoriales. Vamos a tener en el primer espacio vectorial vectores que tendrán su imagen en W. Entre los vectores que están en el primer espacio vectorial, seguro está el vector nulo. Por ser espacio vectorial, acá está el vector nulo. Y por ser transformación lineal, su imagen va a ser el vector nulo de W. Pero puede haber otros vectores en B que van a tener, que por supuesto, todos los vectores de B tienen su imagen acá, ¿sí? Y todos estos vectores que tienen su preimagen en B forman lo que se llama conjunto imagen de la transformación lineal, ¿sí? Y también es un subespacio. El conjunto imagen de una transformación lineal es un subespacio de W, siendo W el segundo espacio vectorial. Y acá vamos a hacer como en el caso anterior, ¿se acuerdan que estuvimos hallando el núcleo de estas dos transformaciones lineales? ¿Cuál va a ser la imagen de la transformación cero y cuál va a ser la imagen de la transformación identidad? Esa es la pregunta. Acá vamos a ver, porque acá está en forma genérica, tengo un espacio vectorial B y un W. Yo les voy a plantear esto. Vamos a tomar, por ejemplo, acá R3 y acá R2. Y la transformación, la transformación 0. O sea, todas las ternas que están acá, todas, absolutamente todas, tienen como imagen el vector nulo de R2. ¿Sí? Por supuesto que acá va a estar entre ellas la terna nula, ¿no es cierto? Pero en este caso particular dice, para todo vector perteneciente al primer espacio vectorial, que en este caso es R3, la imagen por T de esos vectores va a ser el 0 de W. ¿Sí? El 0 de acá. Entonces, si acá, por ejemplo, está el 1, 2, 3, su imagen también va a ser este vector. Si acá tengo un medio 0, 1, por ejemplo, su imagen va a ser este. ¿Sí? Y así, para cada uno de los vectores de acá, su imagen es el vector, el par 0, 0. Entonces, ¿cuál va a ser el conjunto imagen acá? ¿Cuál es el conjunto imagen? En este caso particular, el conjunto imagen, a ver si ustedes piensen un poquito, ¿cuál es el conjunto imagen? ¿Qué tengo que escribir acá adentro? ¿El vector nulo, profe? ¿Puede ser? Solamente el vector nulo, porque no hay otro. ¿Sí? Porque todos los vectores van a parar al vector nulo. O sea que acá es un conjunto finito, ¿eh? ¿Estamos? Sin embargo, en el caso anterior, en la transformación identidad, en esta transformación, por ejemplo, podemos poner de R2 en R2. Esta es una transformación donde cada vector tiene como imagen el mismo vector, como un espejo. ¿Sí? El 0, 0 se transforma en 0, 0. El 1, 2 se transforma en 1, 2. Y bueno, así sucesivamente. El XY genérico en XY. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el conjunto imagen acá? ¿Se pondría como B entonces, profe, el conjunto de imagen o cómo se definiría ahí? No, acá yo les di un ejemplo en particular. Acá tienen que mirar cuál es el conjunto imagen.
¿Va a haber acá algún vector que no tenga imagen? Que no tenga preimagen, perdón. No, ¿no es cierto? Porque acá dice para todo B, porque esta transformación particular, cualquier par ordenado acá se transforma en sí mismo. Entonces, quiere decir que todo elemento de este espacio vectorial tiene su preimagen acá. Entonces, el conjunto de imágenes es todo el segundo espacio vectorial. ¿Sí? Puede suceder eso. En este caso particular, por ser la transformación identidad, el conjunto imagen coincide con el segundo espacio vectorial que en el ejemplo, ¿no es cierto?, es R2. ¿Sí? Porque todos los pares ordenados del segundo espacio vectorial tienen acá su preimagen. ¿Sí? Entonces es la transformación identidad. ¿Sí? Acá lo tengo resuelto. El conjunto imagen de T es igual al conjunto cuyo único elemento es el vector nulo de W, porque todos los vectores de B tienen como imagen el vector nulo de W. Es lo mismo que hicimos. Esto acá está resuelto nomás. Y en la transformación identidad, el conjunto imagen es todo el conjunto B. Acá está en forma genérica, ¿ven? Bueno, vamos a hallar el núcleo y el conjunto imagen de estas dos transformaciones lineales. Sí, esto es lo último que hacemos, chicos. Entiendo que están con el tiempo justo para estudiar. Vieron que ustedes, en realidad todo estudiante universitario tiene que organizarse muy bien con los tiempos, ¿no? Tienen que ir organizando como para llevar todas las materias lo máximo que puedan. Darle un tiempo a álgebra, un tiempo a análisis, un tiempo a física. No sé cuántas materias que tienen, 4 o 5. A ver, tienen álgebra, análisis, física, ¿y qué más están cursando? Sistema, la integradora. Algoritmos y sistema de organizaciones. Algunos compañeros también están cursando química. 5, 6, bastante, ¿eh? Bueno, a organizarse. Tienen que mirar bien las correlativas, chicos. ¿Cuál es la materia que sí o sí les corta la cursada de las materias siguientes? ¿Sí? Eso tienen que tener. Ustedes tienen tutores, ¿verdad? Así que a los tutores le tienen que preguntar cuál es la materia que sí o sí tienen que regularizar, por ejemplo. Bueno, hallamos el núcleo, ¿sí? Les muestro. Vamos. Acá. A ver. Esta es una transformación lineal donde la imagen de la terna X y Z es esta otra terna. Fíjense, dominio y codominio. La imagen va a estar acá en el segundo espacio vectorial, ¿sí? ¿Y cómo se obtienen las imágenes? Aplicando la formulita que me dan acá. Entonces, hallamos el núcleo, ¿sí? Primero, el núcleo está acá, que está en naranja, en el primer espacio vectorial, y el conjunto imagen está en el segundo espacio vectorial, que está en verde, ¿sí? Entonces, el núcleo primero, son todas las ternas que pertenecen, o sea, todas las ternas que pertenecen al núcleo, sí, solo sí, tienen como imagen el vector nulo del segundo espacio vectorial, ¿sí? Que también es R3. Entonces, se tiene que cumplir que T de X y Z sea igual a 0, 0, 0. Acá aplico la fórmula. ¿Cuál es la imagen de X y Z? Aplicando la fórmula es esto, ¿sí? Es X y 0, que debe ser igual, o sea, ¿cuáles son los X y donde se va a verificar esta igualdad? Entonces, esta igualdad se verifica si solo si X es igual a 0 e Y igual a 0. Y fíjense que de Z no dice nada, no hay restricción, ¿sí? Entonces, el núcleo
van a ser las ternas de R3 tal que X es igual a 0, Y es igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda? El eje Z. ¿Sí? Esta es una transformación lineal donde todas las ternas tienen como imagen estas ternas que están en el eje Z. ¿Sí? Ese es el núcleo, el eje Z. Y el conjunto imagen, son transformaciones lineales particulares también. El conjunto imagen va a ser las ternas que están en el segundo espacio vectorial, ¿sí? Que tengan su preimagen. Entonces, la imagen de X y Z es igual a la terna ABC. ¿Sí? Si yo aplico T acá, la imagen de X y Z es esta terna, X y 0, que va a ser igualada a ABC. Esta igualdad se va a cumplir si X vale A, si Y vale B y si C vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas ternas? Fíjense que C tiene que valer 0. Son todas las ternas donde la tercera componente vale 0. ¿Sí? Todas las ternas, A puede tomar cualquier valor, B puede tomar cualquier valor, pero la tercera componente tiene que valer 0. Y eso me da el plano XY. ¿Sí? La imagen es todo el plano XY. ¿Sí? Esta es una transformación lineal particular, ¿sí? Después, bueno, acá está otra transformación lineal, T de X y Z, 2X menos Y más Z. Fíjense que esta sí tiene acá una formulita, es de R3 en R2. Para hallar el núcleo, fíjense que debemos conocer bien la definición de núcleo, ¿sí? Entonces digo, bueno, las ternas una terna XZ pertenecerá al núcleo si solo si la imagen de esa terna sea el vector nulo de R2. Hallando la imagen, aplicando la fórmula, nos queda T de X y Z es 2X menos Y más Z, nos dice acá, X más Y menos Z. ¿Sí? Hallamos la imagen por T de X y Z y nos da este par ordenado, que tiene que ser igual al vector nulo, porque queremos que la imagen sea el vector nulo. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar un sistema de ecuaciones lineales otra vez, homogéneo. Cuando hallamos el núcleo, recuerden que cuando hallamos el núcleo vamos a terminar resolviendo un sistema de ecuaciones lineales homogéneos. ¿Sí? Se debe resolver este sistema de ecuaciones aplicando Gauss, ¿sí? Acá pueden aplicar Gauss, y ver para qué valores el sistema es compatible, ¿sí? Y resolviendo van a llegar a esto, que va a ser compatible cuando X igual a 0 y cuando Y es igual a Z. Y Z pertenece a cualquier valor, ¿sí? Y para hallar la imagen tienen que igualar a un vector genérico de el segundo espacio vectorial porque allí está la imagen. Y otra vez es resolver un sistema y analizar el conjunto solución y ver para qué valores de AB el sistema es compatible. En este caso van a ver que es compatible para cualquier valor de AB. Por eso el conjunto imagen va a ser todo R2. ¿Sí? Esto entonces es resolver esos sistemas. ¿Sí? Bueno. Acá, esperen un poquito. Vamos a hacer algo. Mantener. No sé si quieren resolver o quieren que terminemos acá. Está por ustedes, chicos. Si van a resolver ustedes y me van a mostrar, seguimos. O si no, dejaríamos acá. ¿Qué hacemos? ¿Van a resolver?
Profe, resolviendo el sistema de ecuación, entonces Z, ¿qué valor toma? El valor de ahí, ¿no? Bueno, eso, vamos a hacerlo. A ver. Esperen que vamos a copiar la transformación lineal, ¿no es cierto? Es de R3 en R2 y la imagen de X y Z es 2X menos Y más Z. Y el otro es X más Y menos Z. X más Y menos Z. X más Y menos Z. Bueno, vamos a hallar el núcleo. Y acá, cuando hallamos el núcleo, nosotros decimos, bueno, acuérdense que el núcleo, ¿sí? Yo tengo R3, en este caso, R3 y R2. El núcleo está formado por todos los vectores que están acá, que tengan como imagen al vector nulo de acá, que es la terna nula, ¿sí? Por eso dice, las imágenes de estos vectores tiene que ser el 0, 0, ¿sí? Entonces, si hallamos la imagen de esta terna, aplicando la fórmula, nos da esto, 2x menos y más z, x más y menos z. Va a ser igualado al vector nulo. Y nos da un sistema de ecuaciones homogéneo que hay que resolver, ¿sí? Este sistema que nos quedó acá, que es 2x menos y más z igual a 0, y x más y menos z igual a 0, es el que tenemos que resolver, ¿sí? Entonces, para resolver, acá aplicamos Gauss, ¿sí? Voy a copiar acá otra vez el sistema. 2x menos y más z igual a 0. ¿Cómo van a resolver este sistema? Lo pueden hacer por Gauss. Como es, fíjense que es un sistema que tiene 2 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿sí? Pero es fácil de resolver. 2 menos 1, 1. 1, 1, menos 1. En un paso ya se triangula, ¿ven? 2 menos 1, 1. Acá, ¿no es cierto? Es 0, aplicando Gauss. Acá va a ser 2 más 1 me va a quedar ahí, ¿no es cierto? Y acá va a quedar menos 1, perdón, 2 por menos 1. Me queda menos 2, menos 1, menos 3, ¿no es cierto? ¿Está bien? A ver, Sí, profe, me da igual. repasamos. 1 más 1, menos 2, menos 1. Muy bien. Acá vamos a analizar. Sabemos que es homogéneo, por lo tanto, el rango de A y A' son iguales y vale 2, ¿sí? Y el número de incógnita es 3. Entonces es un sistema de ecuaciones lineales compatible, pero indeterminado. Tiene infinita solución, ¿sí? Y si hacemos la diferencia entre número de incógnita y rango, nos da 3 menos 2, 1. Va a quedar en función de una de las incógnitas, ¿sí? Hay que resolver el sistema. O sea, el sistema equivalente, acá van a aplicar todo lo que aprendieron de sistema de ecuaciones. Esto tienen que saber muy bien. 3i menos 3z igual a 0. Bueno, vamos a resolver de la última ecuación, despejamos 3i igual a 3z. Podemos dejar en función de z, ¿sí? Fíjense que i es igual a z, ¿sí? Si dejamos z como la variable libre. ¿Se acuerdan que haciendo la diferencia entre número de incógnitas y rango nos daba lo que se llama grado de libertad? Y en este caso, 3 menos 2 nos da 1. El grado de libertad es 1. ¿Eso qué significa? Que queda una variable libre y elegimos que sea la z. Muy bien. De la primera vamos a despejar la x. A ver, 2x menos y, vamos a pasar. Es igual a y, 2x es igual a y menos z. ¿Ve? 2x
pasando al segundo miembro, es igual a I menos Z. 2X es igual a I, pero I es igual a Z, reemplazando la I por Z me queda Z menos Z, que es 0. Entonces quedó que 2X igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale X? Si 2 por X vale 0, quiere decir que X es 0, no hay otra. Entonces, la solución es esta, que Y es igual a Z, que X es igual a 0, o sea, que X es igual a 0, que Y es igual a Z y que Z pertenece al conjunto de reales. Esas son las ternas que van a estar en el núcleo, ¿sí? Que es lo que está indicado acá, ¿sí? Las ternas donde X es igual a 0, Y es igual a Z y Z pertenece a reales, ¿sí? Ese es el núcleo, ¿sí? El núcleo es igual al conjunto de ternas X y Z perteneciente a R3. Recuerden que el núcleo está en el primer espacio vectorial, ¿sí? El núcleo está acá. Por eso son las ternas X y Z pertenecientes a R3 tal que X igual a 0, hay que escribir la solución. X igual a 0, acá me dicen Y tiene que ser igual a Z, y Z es un número real cualquiera, ¿sí? Entonces, acá el núcleo es infinito, ¿sí? ¿Cuáles son una terna? Vamos a buscar una terna que sea perteneciente al núcleo y vamos a hallar la imagen. X tiene que valer 0, bueno, no hay problema. Y tiene que ser igual a Z. Entonces, si yo pongo un 2 acá, acá también tengo que poner un 2, ¿sí? Hallo la imagen aplicando la fórmula. T de X y Z, bueno, acá, T de X y Z, yo lo había escrito, es 2X menos Y más Z. 2X, 2 por 0, menos Y, que vale 2, menos Z, que vale 2. Y la segunda componente dice que es igual. X más Y menos Z. X que vale 0, más Y que vale 2, menos Z que vale 2. Resolviendo, acá nos da 0 y acá también nos da 0. ¿Sí? La imagen de esta terna va a ser el vector nulo de R2. ¿Sí? Entonces, todas las ternas que están en R3, donde la X sea 0 y la segunda componente igual a la tercera, van a pertenecer al núcleo. ¿Se entiende? Vieron que Sí, profe. que eso se llega resolviendo el sistema de ecuaciones lineales homogéneas. ¿Sí? Para núcleo se resuelve un sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Para imagen, para hallar la imagen, como en la imagen queremos saber cuáles son los pares de R2 que tienen su preimagen acá. ¿Sí? Entonces, el sistema de ecuaciones se iguala a un vector genérico de R2 y se resuelve el sistema y se ve cuáles son las ternas que van a hacer que este sistema sea compatible. ¿Sí? Y se resuelve acá, solamente que acá hay que poner A y B. ¿Sí? Esperen, voy a hacer algo. Vamos a... En verde creo que tenían la imagen. Para hacer la imagen, ¿sí? Es lo mismo prácticamente. Esperen un poquito, permítanme hacer algo. Bueno, acá yo dupliqué. Tenemos para hallar la imagen, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, en lugar de tomar el 0, 0, ¿sí? Acá
no tenemos el 0, 0, sino que tenemos AB, ¿sí? Acá no vamos a tener 0, 0. Bueno, vamos a borrar todo, porque vamos a hallar el conjunto imagen ahora. Pero lo que ustedes resuelven para núcleo, el Gauss, digamos, que usan, el Gauss que hacen para núcleo les sirve después para el conjunto imagen, ¿sí? Eso es lo bueno. Entonces, para hallar el conjunto imagen, acá vamos a hallar el conjunto imagen, ¿sí? Es lo mismo, pero acá se iguala a un vector genérico, AB. Entonces, acá vamos a tener A, acá vamos a tener B, acá nos va a quedar 2B. Bueno, acá nos va a quedar A, acá nos va a quedar 2B menos A, ¿sí? Analizamos el rango. ¿Para qué valores de A y B este sistema es compatible? Queremos saber. Bueno, los rangos, acá también me da 2 y el número de incógnita me da 3. También me da indeterminado, ¿sí? Entonces, el sistema equivalente va a ser 2x menos y más z igual a A, y acá me queda 2b menos A. Pero acá lo que quiero saber es para qué valores de A y B este sistema va a ser compatible, en realidad me interesa, ¿sí? Y fíjense que acá este sistema es compatible porque estos valores son distintos de 0, ¿sí? Porque estos valores nunca me van a quedar 0. Entonces, cualquiera sea el valor de A y cualquiera sea el valor de B, el sistema va a ser compatible, ¿sí? El sistema es compatible para todo par AB, ¿sí? O sea, que quiere decir que volviendo, vamos a mirar acá. El conjunto de imagen está acá. El conjunto de imagen está acá, ¿sí? Resolviendo y analizando el conjunto de soluciones compatibles para todos los pares AB de R2. Por eso el conjunto de imagen es R2, ¿sí? Porque acá volviendo, el sistema es compatible para todo para B. Por eso el conjunto de imagen va a ser R2, ¿sí? Porque cualquier par ordenado de acá de R2 va a tener su preimagen, ¿sí? Su X y Z, digamos, su terna, ¿sí? Entonces, para hallar el núcleo se resuelve un sistema de ecuaciones lineales homogéneo que en el caso de ser compatible determinado, el núcleo entonces va a tener un único elemento que sería el vector nulo del primer espacio vectorial, ¿sí? Para hallar el conjunto de imagen se iguala a un vector genérico y se ve para qué valores, ¿sí? de esos elementos el sistema es compatible. Eso es lo que interesa. Y acá analizando el sistema vemos que es compatible cualquiera sean los valores de A y B. Por eso el conjunto de imagen entonces es todo R2, ¿sí? Bueno, ese es el análisis que hay que hacer para hallar el núcleo y el conjunto de imagen, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo. No, profe. Bueno, acá, como verán, tienen que aplicar sistema de ecuaciones lineales. Fundamental es ese tema. Si alguien todavía no entiende bien, les aconsejo que repasen eso, porque ahí está la clave, saber muy bien sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Por supuesto, después las definiciones de cada una entender bien estos conceptos, pero si uno no entiende sistema de ecuaciones lineales y no sabe resolver bien, nunca va a poder resolver bien uno de estos ejercicios, ¿sí? Dejamos acá, chicos, entonces. Yo subo la grabación para los compañeros que no pudieron estar y seguimos, si Dios quiere, el martes que viene, ¿sí? Cualquier duda, consulta, nos comunicamos.
Profe, ¿cuándo Así es el examen? El tercero, el cuarto sería. Bueno, tienen la actividad virtual el 4 de septiembre, para esa fecha ya tienen que estudiar todo transformaciones lineales. Y el parcial, cuarto parcial, va a ser el martes 14 de septiembre de 10 a 11:30. ¿Sí? Por eso tenemos todavía unas clases y después viene el parcial. Así que organícense bien con los tiempos para ir estudiando. Este es un tema que lo tienen que ver varias veces porque, digamos, para entender bien cómo se necesitan los temas anteriores, tienen que ver varias veces, no es que de una van a aprender, ¿sí? Es bastante abstracto, hay varios conceptos que tienen que tener en claro para poder entender a su vez transformaciones lineales. Digamos que el tema estrella de álgebra, ¿sí? Sí o sí es un tema que nosotros exigimos mucho en los exámenes finales también, en los parciales, en los exámenes finales. ¿Sí? Bueno, si no quieren preguntar algo más, finalizaríamos. ¿Alguna consulta, chicos? Yo por mi parte no. Bueno, entonces, hasta el martes. Y que les vaya muy, pero muy bien en el parcial de análisis. Muchas gracias, profe. Nos Hasta vemos. luego.